Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis estimables estudiantes? Sean bienvenidos a esta cuarta tutoría. Vamos a delinear tres puntos muy importantes, que es el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y del cual estaremos sacando algunas ideas. Por supuesto, seguramente que usted ya lo tiene bastante leído, pero por hoy vamos a sacar algunas ideas de estos tres capítulos. Permíteme hacer la presentación de este material que tengo para ustedes. Este, Vamos a ver, bien, en esta primera presentación, vemos realmente el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, la filosofía, la ética y política de Platón, Aristóteles y la ética helénica. Vamos a hacer una descripción, más o menos, como dijimos, algunas ideas de esta materia, pero no está de más de que lo tengamos muy informado, muy leído, estudiado. Las orientaciones, sobre todo estos capítulos, representan al trabajo académico. Vamos a aclarar algunas dudas seguramente de estos capítulos ya mencionados, un repaso por allí y tener alguna evacuación a las dudas de ustedes. Aquí tenemos en su pantalla los capítulos que entran dentro del proyecto académico, que ya ustedes seguramente ya lo conocen. Tres ejes que vamos a manejar el día de hoy. Primero vamos a hablar de Platón, la ética y política, y luego pues hablaremos de Aristóteles. Y finalmente las concepciones de la ética durante el periodo helénico. Ante todo, antes de hablar de Platón, sería interesante también poner un poquito de conocimiento de lo que cuando hablamos de Platón, Aristóteles, incluso el periodo helénico, no es de la época medieval, de otra época, sino de la clásica. O también puede llamarse el pensamiento griego. Y vale la pena delinear aquí que dentro del pensamiento griego se inscribe, bueno, para muchos autores, cinco épocas: la época cosmológica, donde se da la concepción del mundo. Hay una gama de filósofos donde hablan sobre la preocupación del cosmos. Una segunda preocupación o época, en este caso el pensamiento griego, es la antropológica, donde están los sofistas y Sócrates. Y el estudio de dos personajes, de dos pensadores, el día de hoy, de Platón y Aristóteles, nada más y nada menos pertenece al momento cumbre del pensamiento griego, que es la ontológica. Luego, la ética en el siglo III, en este caso antes de Cristo, hasta el siglo II, después de Cristo, los estoicos, los epicúreos y bueno, las demás escuelas helénicas. Y finalmente, la religiosa, siglo III, con Plotino o el neoplatonismo, en este caso. Bueno, una vez delineado esto, podemos pasar ya directamente al pensamiento realmente de Platón. Tenemos como objetivo general en esta parte analizar la ética y la política de Platón. Ahí tenemos los objetivos que ustedes tienen en su texto y un sumario de tres ideas que vamos a sacar a flote: vida y obras, el estado platónico
y la naturaleza de la justicia. Y finalmente el comunismo platónico, de alguna forma, alguna idea que arroja ese tipo de concepción. Algunos conceptos claves, tenemos la justicia, la prudencia, la valentía, la moderación. Bueno, el comunismo, racional, irascible, concupiscible. Biografía de Platón. Platón está considerado uno de los mayores filósofos de la historia. Se iniciará con su vida, vínculos con otros autores, por supuesto, la organización de su escuela, sus intentos por fundar un estado ideal y los periodos de sus escritos. El pensamiento lo vertió, o su pensamiento lo vertió mediante doctrinas no escritas y diálogos con interlocutores y personajes. Se puede también leer de Platón sus planteamientos acerca de la naturaleza de la justicia y la injusticia. Y bueno, pues con estas palabras podemos ya ir viendo, Platón no es un personaje que, vamos a decirle, auténtico, todo de sus ideas. Sus ideas son enmarcadas de un precedente. Y por eso acá podemos reflexionar las influencias platónicas. En este caso, ¿cuáles fueron esas influencias, esos elementos que influyeron en el pensamiento platónico para luego Platón replantear y armar, construir su propio pensamiento? En este caso, pues tenemos, por ejemplo, Heráclito, el tema central, la realidad sensible, ese incesante, el mundo sensible, etc. Parménides, por supuesto, no puede estar lejos del pensamiento platónico, cualidades inmutables del ser, mundo de las ideas. Por supuesto, ahí está también los pitagóricos, el hombre compuesto de cuerpo y alma, inmortalidad del alma, la metempsicosis, importancia de las matemáticas. Y bueno, pues a los pitagóricos se le cataloga como el origen del mundo, que es el número perfecto, la cantidad, etc., en la era presocrática. También están los pluralistas, el origen múltiplo de los objetos sensibles. Y no puede pues estar lejos del pensamiento como influencia de Platón, en este caso su maestro, Sócrates. Interés por los problemas éticos y políticos, el método inductivo y sus resultados, conceptos universales, ideas universales. Bueno, ya con esto nos estamos preparando para entrar de lleno de lo que es la vida y obras de Platón. Pues es interesante aquí. Platón tiene un contexto de su biografía en el siglo V, siglo IV. Veamos algunas incidencias, algunos momentos importantes de su vida. Primero, Platón, vamos a ver en cuanto a su tiempo que estuvo, 427 a.C. al 347 a.C., catalogado el maestro de las ideas, el gran filósofo griego. Nació en Atenas en el año 427. ¿Por qué se llamaba Platón? En realidad era Aristóteles, pero recibió ese nombre por la anchura de sus espaldas debido que en su juventud fue atleta, ¿verdad? Nacido en el seno de una familia aristocrática. Su padre, Aristón, su madre, Peritiona,
Fue educado en el espíritu auténticamente griego, recibió la educación de cualquier niño ateniense, hasta en la gimnasia, las artes y la filosofía. Siguiendo con estos delineamientos biográficos, Platón sobresalió de forma increíble, especialmente en el campo de la pintura, de la escritura, la poesía. También prestó servicio militar. Se proclamó discípulo de Sócrates. Platón declinó a la vida política. A la edad de 20 años se unió al círculo de Sócrates. Permaneció junto al maestro hasta su muerte. En el año 387 fundó en Atenas un centro filosófico llamado la Academia. Vamos a decirle como la primera universidad de Occidente. Interesante. Los últimos 40 años los pasó estudiando y enseñando en Atenas. No tuvo familia. Su verdadera familia fue la Academia. Vivía cerca de la escuela, rodeado de sus alumnos. La Academia funcionó bajo la dirección del mismo Platón. Platón murió a los 80 años en Atenas en el año 347, de forma natural. Platón produjo obras durante toda su vida, evidenciando así la evolución de su pensamiento. Y bueno, pues cuando hablamos de sus obras, es un autor, es un escritor, es un paradigma como académico, como una persona muy postconvencional, podríamos decir, como una persona proactiva, porque no se contentó solamente por la inspiración de sus maestros o de sus paradigmas, lo que vio en su momento de niño, de joven, etcétera, sino que más bien eso sirvió de plataforma para su madurez y luego pues producir una obra escollante de escritura que hasta el día de hoy podemos estar disfrutando de sus escritos. Bueno, vamos como viendo un poco como unas 3 partes se divide la obra, en este caso, obras socráticas o de la juventud. Ahí ustedes, como pueden apreciar en la presentación, las obras de Eudifrón, Apología de Sócrates, Critón, etcétera, etcétera. Viene un segundo momento, los diálogos de transición. Ahí están Hipías menor, Hipías mayor, Gorgias, Menexeno, Eutidemo menor, etcétera, entre otros. Y en tercera parte, o donde se le puede catalogar como diálogos de madurez o dogmáticos, en el año 385 a 371, el banquete, el Fedón, la República, el Fedro, etcétera. Pues aquí en esta parte se consolida la teoría de las ideas como base de la epistemología de Platón, de la ética y de la política. Y también en este tiempo ya la organización es ya de, de un espacio importante en sus ideas, la organización del Estado y la teoría del amor. Y finalmente los diálogos críticos de los años 370 a 347, donde está de Parménides, Teteto, sofista, político, Timeo, Critias, etcétera, etcétera. Podemos mirar aquí 4 momentos de sus obras. Realmente un personaje fuera de serie, podemos decir, realmente increíble, increíble. Yo creo que es una inspiración a título personal, como académico, etcétera, como escritor, y que no solamente se contentó en escribir
en escribir de su juventud, sino que consolidó su pensamiento. Y pues, para decir como una muestra, un botón de que el pensamiento platónico es una columna básica en el pensamiento de la cultura del occidente. Bueno, hasta aquí hemos visto de lo que es realmente la vida y obras de Platón. Ahora, en un segundo momento, en esta parte, vamos a hablar sobre el estado platónico y la naturaleza de la justicia. Dos conceptos, estado platónico y la naturaleza de la justicia. ¿Cómo se ve esto? Muy claramente hay que verlo de la estructura. Eh, por ejemplo, si podemos ver, hay una función tripartita, en este caso, los gobernantes filósofos, los guerreros y los artesanos o campesinos en ese sentido. Y cada uno de estos, a su vez, tienen un elemento ético que tienen que llevar a cabo. Eso es muy importante. Este, Platón traza una sociedad ideal, un estado ideal. Y ¿por qué no? Una educación ideal. Se trata de una utopía. Uno de uno de los pensamientos utópicos, pero realmente digno de admirar, que eso tiene mucho que ver, pues en el futuro de las generaciones del ser humano, que para su creador constituye la mejor comunidad posible. Su modelo de Estado se concentra en la aristocracia, el poder de los mejores. No obstante, lejos de referirlo, en este caso, a las clases nobles, entroniza a los filósofos, en este caso. Para Platón, postula un gran castigo para un personaje excelente, ser mandado por alguien inferior. Bueno, pues qué interesante en esta parte, los gobernantes, los guerreros y los artesanos. Hay que tenerlo en cuenta esta función tripartita de la sociedad, del Estado y también a partir de ahí, en la siguiente presentación podemos ver que también tiene la función de las virtudes y que al final, si trabajan todas juntas de manera concatenadamente, este, ah, habrá justicia, etcétera. En este caso, vamos a mirar aquí esta parte de la, eh, ah, eh, en este cuadrito que ustedes pues, están apreciando, podemos ver allí cuatro formas de entender esa armonía que tiene que haber tanto en el cuerpo, tanto en el alma, como en la clase política, en la clase gobernante, y también de la ética. En las partes del cuerpo, el cerebro significa lo máximo, la expresión del ser humano, el corazón y el estómago. Eso tiene que haber una completa armonía. A su vez, cuando se habla las partes del alma, el alma racional, la voluntad, los apetitos. Si esto trabaja, pues de manera concatenadamente, de una manera sincrónica, hay armonía. Y en este caso, cuando hablamos de la clase política, los gobernantes tienen que ser los mejores, los guerreros, los productores, los campesinos, los artesanos, etcétera, cada cual en lo suyo. Bueno, sin embargo, Platón está pensando en la ética de que en los gobernantes tiene que reinar la sabiduría.
En los guerreros, la valentía. En los productores, moderación. Si esto trabaja cada uno con sus virtudes, en los gobernantes, en los guerreros, productores, entonces la virtud por excelencia es la justicia. Qué interesante. Bueno, pues entonces por acá estamos nosotros viendo con otras gráficas para poder ver esta función tripartita de lo que hace de la clase gobernante, las partes del alma y las partes del cuerpo. Y por supuesto, tanto del alma como de la clase política y como del cuerpo, pues tienen que haber las virtudes que deben trabajar. En este caso, la justicia, la sabiduría, la valentía y la moderación en este caso. Bueno, por último, finalmente, de lo que nos toca hablar acerca de Platón, en este caso es su concepto de comunismo. Pero veamos ahí en qué manera podemos concebir, podemos definirlo, ese concepto, de acuerdo a en esta parte lo que es el comunismo. Platón se figura un tipo de colectivismo elitista. No hay comunismo con los artesanos, ¿verdad? Solamente los guerreros y los gobernantes. A eso se llama colectivismo elitista, en donde recoge costumbres de la ciudad de Esparta, algunas prácticas de las sectas pitagóricas, etc. Este comunismo está reservado para los guardianes, en este caso los filósofos y los guerreros, quienes reciben una fiscalizada formación literaria, musical y gimnástica. Los artesanos, en cambio, no tienen propiedad privada. Bueno, pues para descifrar tres características de este comunismo, en este caso, la comunidad de posesiones, se tratan de un régimen de vida y habitación, donde nadie puede, nadie resulta acreedor de casa propia y en la cual puede entrar cualquiera que quiera. Bueno, comunidad de posesiones. Hay un segundo momento donde se dice de que la comunidad de mujeres e hijos, aquí hay un asunto muy importante. Platón rompe con todos los cánones de su época al resolver que las mujeres deben compartir los mismos deberes de los varones. Por supuesto, dentro de los guerreros y de los gobernantes, no de la clase campesina. Y por último, la comunidad de alegrías y de tristezas. Bueno, pues la condescendencia, vamos a hablarlo de esta forma. Por ejemplo, cuando una persona muere o qué sé yo, el dolor no es solamente de la familia, el dolor es de todos. Interesante toda esta forma, pero también tiene sus cosas, digámoslos, la clase trabajadora, la clase artesana, la clase campesina, pues vamos a decirlo que de alguna forma es discriminada. ¿Por qué? Y bueno, es lo que piensa, en este caso dentro del pensamiento platónico en cuanto el concepto comunista. O, perdone, el comunismo. Aquí tenemos un gráfico donde nos da mejor entendimiento la comunidad de posiciones, la comunidad de mujeres y niños, la comunidad de alegrías y tristezas. Bueno, pues ya casi estamos finalizando, solamente para decir algunas cosas muy importantes. Dentro de la vida y obras de Platón, pues se inscriben
de lo que hoy llamamos, pues, por ejemplo, una de las grandes obras, la primera politea de la cultura del occidente es la República. Interesante el concepto de Estado. De alguna forma, cuando se habla en cuanto al concepto de Estado y el concepto de vida y obras, pues realmente Platón es un personaje fuera de serie, digno de imitar. Y por último, pues tenemos la parte del comunismo, esa comunidad, etcétera, ese estado ideal, esas obras y ese comunismo, tres momentos importantes que podemos rescatar en cuanto a este personaje de la época clásica. Amables estudiantes, en el próximo, en la próxima presentación, pues ya daremos lo que es paso al pensamiento de Aristóteles. Por el momento, pues muchas gracias. Bien, estimables estudiantes, vamos a continuar por ahora con el segundo capítulo, en este caso nada más y nada menos lo que es Aristóteles. Otro de los grandes filósofos de la época clásica, en este caso como señalábamos en la anterior exposición en el tema de Platón, de que cuando hablábamos sobre la época del pensamiento griego, pues Aristóteles pertenece a la época cumbre, el tiempo oro, digo yo, el mediodía del saber griego, en este caso, la filosofía ontológica o la etapa ontológica, el estudio del ser. Nos asiste una gran importancia, un gran momento para poder descifrar algunos elementos importantes de política y de ética sobre este personaje de gran trascendencia en la cultura occidental. Como podemos apreciar aquí, ya el capítulo 4, Ética, Filosofía Política en Aristóteles, vamos a delinear ahí algunos puntos importantes, vamos a sacar algunas ideas de este gran pensador. Vamos a tratar de ver un poco más lo que es el tema de este pensador, lo que es la política y la ética. Aquí vemos de manera breve el objetivo general, comprender la relación entre la ética y la política en la filosofía de Aristóteles. Ahí ustedes pueden ver los objetivos. De seguro que ya ustedes pues ya lo han visto en el texto. A comparación de Platón que vimos, eran tres, ¿verdad? Tres ideas, vida y obras, el gobierno, la estructura de gobierno y la ética, en este caso, y el concepto de comunismo. En este sentido, ya con Aristóteles vamos a ver unas 6 ideas que es muy importante y que hay que tomar en cuenta. Vida y obras, la ética como florecimiento de carácter o del carácter de la inteligencia, y a su vez ahí se desgranan 4 ideas muy importantes que lo vamos a ver en el proceso. Relaciones entre la ética y la política, el surgimiento de la ciudad-estado, las formas naturales del Estado y sus desviaciones, el equilibrio de la clase media.
Y bueno, hay algunos conceptos claves. La felicidad, en su término griego, eudaimonía, la virtud ética, la virtud dianoética, la ciudad, estado, polis, mesocracia, ciudadano. Es interesante tomar en cuenta estos conceptos para determinar, para entender de lo que es el pensamiento de Aristóteles. En este apartado, precisamente, se explicará el pensamiento profundamente moral y las reflexiones sobre el Estado por parte de Aristóteles. Tomemos en cuenta de que Aristóteles toma un tema de fondo bastante fuerte, lo que es la ética, que es algo inherente en el accionar del ser humano. Y bueno, pues que puede considerarse como uno de los mayores filósofos también de todos los tiempos. Su obra de gran magnitud, en este caso específico, hay una obra que tiene sobre todo el tema de la ética, la Nicomanea. Nicomanea, escribe primeros tratados sistemáticos y aquí es donde veremos sus propuestas en torno a la filosofía de la vida humana. Interesante en este sentido. Los temas que se aprenden actuando, sus ponderaciones morales y políticas las traza como dos áreas indesligables, pues ambas desembocan en el bien humano. En este caso particular, la excelencia individual solo puede gestarse en un estado bueno. Pero ese estado bueno tiene que estar cimentado en la ética. En las páginas de esta obra, Nicomanea, se ven aspectos éticos de Aristóteles vinculados a la felicidad. Esa felicidad, hay algunas características que ya lo veremos que es muy importante, características esenciales de las virtudes del carácter y de la inteligencia. En lo concerniente a la filosofía política, se verá como el filósofo que examina lo relativo, pues en consonancia con la organización estatal, el ciudadano y las diversas formas de gobierno. Diversas formas de gobierno que pueden ser acertadas o también mal logradas. Y bueno, por último, se atenderá a la solución que ofrece para el equilibrio político y que sea duradero. Muy, muy, muy importante. Como dice aquí un dicho, quien recibe a un huésped y lo ama en exceso o en exceso lo aborrece es algo irritante. Todo es mejor si es moderado. La vida de Aristóteles. Bueno, pues ustedes se han dado cuenta aquí, algunos momentos históricos. En este caso, por ejemplo, Aristóteles nace en Estagira, en Tracia, al norte de Grecia, en el año 384. A los 17 años, Aristóteles llega a Atenas, a la Academia de Platón. Por supuesto, Aristóteles se convierte como el estudiante, el alumno, el discípulo sobre todo de Platón, en lo que pasaría estudiando durante 20 años en la academia.
En el año 342 lo convoca Filipo de Macedonia con el propósito de que se encargue en la educación de su hijo Alejandro, de 13 años. Ya en el año 343 vuelve a Atenas para fundar su centro de enseñanza, el Liceo, igual como tenía su maestro la academia, Platón. Ahora también Aristóteles comienza a construir, a cimentar y tener también, yo siempre lo llamo, tanto la academia y el liceo son las primeras universidades que se dan. Claro, por supuesto, la palabra universidad ya aparece en el siglo XII, XIII, después de Cristo, pero estas instituciones que fundan estos filósofos pues tienen de carácter de alta importancia, con edificios, gimnasio, comedor, jardines donde pasear y caminar. Esta se da por espacio de 3 años, a la cual tiene que suspenderse porque el futuro emperador es forzado a afrontar escaramuzas militares. En el año 323 muere Alejandro Magno, por lo que Aristóteles pierde ese apoyo. Algunos atenienses pretenden imputarle algunos cargos algo parecido cuando le hicieron a Sócrates, y por supuesto a Sócrates al fin y al cabo lo mataron, eh, condenando la pena de muerte simplemente por sus ideas revolucionarias, por enseñar algo diferente a sus estudiantes. Algo parecido también Aristóteles comienza a vivir este clima un poco medio áspero, digo, y Aristóteles prefiere emigrar a Calcis, a un lugar en Eubea, a una propiedad materna. Muere sin haber transcurrido un año, en el año 322, a los 63 años. Estas son algunas incidencias históricas de su vida de Aristóteles. Murió, pienso yo, bastante joven, porque de 63 años, pero imagínense, ya ha elaborado un muro escollante, digo yo, de conocimiento dentro de la filosofía. Bueno, las obras, podemos mencionar, compuso tratados sobre casi todos los campos del saber de su época y se puede catalogar en las siguientes temáticas. En este caso, la lógica, conocido bajo el nombre de órgano, el instrumento, la metafísica, eh, la física, la historia natural, la matemática, la psicología. Tenemos la poética, el tratado sobre la tragedia, y tenemos la retórica, tenemos la política en 8 libros, en la ética Eudemia y la gran ética, en este caso. Interesante, la ética Nicomaquea en 10 libros, la filosofía práctica, la ética, política, economía, estética y retórica. Y bueno, pues una persona de una gran trayectoria, y su legado ha sido tan interesante para la cultura occidental. Vamos con el segundo punto, y el segundo punto que tiene que ver con la ética como florecimiento del carácter y del intelecto. Aristóteles aquí, en esta segunda parte, toma como el tema de la ética como un tema determinante dentro de la vida humana. La ética es un conocimiento provechoso sobre la vida diaria. Bueno,
Lo primordial del pensamiento moral consiste en realizar acciones buenas. Lo esencial para poseer la felicidad, al fin y al cabo, reside en desplegar nuestro potencial, fomentando las cualidades del carácter y de la inteligencia. Y como la ética como florecimiento del carácter y el intelecto, pues entonces, dentro de este tema, se desgranan 4 subtemas de acuerdo eh, al texto de estudio. Primero, el propósito práctico de la ética. En este caso, Aristóteles tiene mucho, le da mucha importancia, la felicidad como el fin de la vida humana. Ahí veremos qué es la felicidad realmente. No es un término que porque uno disfruta mucho dinero o qué sé yo, otras cosas, pero ahí lo veremos, las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Vamos con el primero, en este caso, el propósito práctico de la ética. Una de las obras sobre filosofía moral que han calado de manera profunda en la cultura del occidente, ha ejercido una influencia tal a lo largo de toda la historia, ya sea a favor o en contra, es la ética de Nicomaquea, de Aristóteles. Esa obra monumental, sus páginas abordan con una gran claridad y penetración de temas concernientes al bien, la felicidad, el deber, las virtudes, entre otros. El libro realmente representa una guía práctica para vivir. La ética de Aristóteles demanda ser práctica. No se investiga de manera puramente teórica para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. Muy bien, eso es algún concepto, lo que se puede conseguir el propósito práctico de la ética como texto representativo dentro de este eje temático es la ética nicomaquea. Vamos con el segundo, el segundo subtema, la felicidad como el fin de la vida humana. Para Aristóteles, el fin último de la existencia humana no puede ser otro que la felicidad, que también se llama eudaimonía. Se entiende como la actividad del alma de acuerdo con la virtud. La vida bienaventurada está ligada a lo mejor del ser humano, el desarrollo de su carácter e inteligencia. Qué interesante. La felicidad involucra la realización consumada y madura del hombre. No reposa sobre estados transitorios de alegría, ni situaciones efímeras de euforia. ¿Qué quiere decir eso? Pues en este caso consiste en florecer perfeccionando cualidades humanas. Alguien que no se extienda sus potencialidades no puede decirse que esté forjando un éxito en su vida. Aquí no es tanto cuando dice que la ética no tiene nada que ver con estados transitorios ni situaciones efímeras de euforia. Por decir, riqueza acumulada, entre otros. El dinero corresponde a un medio para alcanzar algo distinto, pero no encierra un fin en sí mismo. No encierra para ser felicidad. Puede ser que sea felicidad parte, pero sin embargo no es la felicidad plena. Llamar a la riqueza la causa de la felicidad, según para Aristóteles, es absurdo, como atribuir la interpretación brillante de un músico a su instrumento y no a su arte.
Entonces, disponer de moderados bienes externos y medios de fortuna resulta primordial. ¿Por qué? Porque casi completa en existencia quizás podría malograr o comprometer la felicidad. Qué interesante estas ideas en cuanto a la felicidad como el fin de la vida humana. Las virtudes éticas, ¿cuáles son? ¿Cómo se puede uno entender eso? El intelecto humano incluye el razonamiento práctico, a fin de someter los instintos desmedidos a esa capacidad de regir las pasiones, se llama virtud ética. Los actos justos y valientes se adquiere el hábito de la justicia y la valentía, hasta el punto en que se toman cualidades inseparables de la personalidad, en una especie de segunda naturaleza. Pues las virtudes no son innatas, pero se pueden asentar como una condición adquirida, como un suplemento inherente al carácter. Otra de las ideas que arroja en cuanto a las virtudes éticas es que la virtud no se afianza solo en un asunto moral, sino también en el talento, en un arte, un desempeño particular, se funda en la excelencia que capacita a cualquier criatura, órgano o instrumento para realizar su actividad específica. Finalmente, la moderación se coloca como término medio entre los excesos de libertinaje y la insensibilidad. Recuerdo acá la famosa frase de Aristóteles es el justo medio. Por ejemplo, para poder enojarse, hay que saber enojarse. ¿Hasta dónde y por qué? No así porque se me viene en gana hacer un extremo de conducta. Irreprochable, digo yo. Y bueno, después de las virtudes éticas están las virtudes intelectuales. ¿Y qué son estas virtudes intelectuales? Las virtudes intelectuales, también llamadas dianoéticas, estas pertenecen a la parte más elevada del alma, la razón, la cual a su vez se divide en razón práctica y en razón teórica. La razón práctica decreta órdenes con respecto a lo correcto e incorrecto moralmente. La razón teórica se refiere a la facultad humana para especular sobre temas abstractos, como por ejemplo la eternidad del cosmos o la naturaleza de Dios, etc. Bueno, qué interesante por acá este tipo de ideas, lo que arroja las virtudes intelectuales. Ahí tienen ustedes un cuadro de esquematización de acuerdo al texto. En este caso, lo que encierra las ideas de la segunda idea, la ética, las virtudes de carácter e inteligencia. Vamos por el tercer idea porque son 6. La filosofía política y las formas del Estado. En este caso, en Aristóteles, la ética, al igual que la administración estatal, no son ciencias exactas porque pertenecen al conocimiento de lo práctico. Es muy interesante aquí de ver de que dentro de esta nomenclatura de idea podemos ver las formas de Estado. Tenemos la ética, la política, la obra política, etc. La pregunta es, ¿cuáles son
esas formas de Estado. ¿Cuáles son las formas de Estado que son, que pueden ayudar y las formas de Estado que no pueden ayudar? Bueno, al final, pues, aquí la filosofía política, las formas del Estado, Aristóteles, en este caso, realiza una clasificación de estados. Los tres primeros constituyen, en este caso, las formas acertadas o naturales, las cuales son la monarquía, la aristocracia y la república. Sin embargo, hay otras formas de estado que traen disonancia, en este caso la tiranía, la oligarquía, la demagogia o democracia. Muy interesante. En este sentido realista de Aristóteles le hace que estos casos son muy difíciles de cumplir en la práctica. Por eso asume el modo de Estado, la república, como la mejor forma de administración estatal, porque no se requiere ni de uno ni de algunos hombres sobresalientes, sino de muchos, que a pesar de no contar con altos dotes de virtud política, al menos pueden mandar y obedecer a partir de las leyes. Muy bien, interesante en esta parte. Aquí tenemos ya la parte esquemática, como ustedes pueden apreciar, las formas de gobierno, cuáles son las formas de gobiernos positivos, en este caso, y cuáles son las formas de gobierno que realmente, en lugar de ayudar, pues podríamos pensar que destruyen de alguna forma. Muy bien. La filosofía política, las formas de Estado. Para Aristóteles, la república emerge como la mejor forma de gobierno. Su justificación se concentra, ¿por qué? Sobre el fortalecimiento de la clase media. Pero no se trata de una multitud pobre como acontece en muchas democracias. Es una multitud que disfruta de un bienestar suficiente y que el quórum dentro de ella tiene que ser una clase media, garantizando así una mayor estabilidad. Por eso que la república surge como cuando los ricos y los pobres están endulzados con ciertos beneficios que no son excesivos ni carenciales. En este caso, Aristóteles, todo parece combinar una mezcla entre la democracia y la aristocracia. Muy bien. Tenemos acá un esquema. Vamos un poco más adelante. Y aquí queremos hacer algunas puntualidades a manera de resumen. La felicidad, sobre todo la palabra felicidad en la ética. De acuerdo a Aristóteles, es el fin de la vida humana. ¿Qué significan las virtudes éticas? Corresponden con el carácter y se desarrollan a partir de los hábitos. Otra de las ideas dentro de la ética, las virtudes intelectuales constituyen la cima de la sabiduría o vida teórica y por consiguiente de la felicidad. Otra de las ideas es que la razón es la parte más elevada del ser humano y se subdivide en práctica dirigida a un mundo de experiencia cambiante y teórica orientada a la contemplación de cuestiones divinas. Por su parte, desde el rango de la política, la ética y la política son conocimientos prácticos concernientes a la vida humana. La política garantiza las condiciones sociales para vivir bien.
adquirir las virtudes y alcanzar la felicidad. Pero esa política no está aislada de la ética, como sucede en el día de hoy. La clase política o la clase gobernante parece que la ética ya no queda como algo elemental. El hombre es un animal político para Aristóteles y por naturaleza, porque su realización nunca ocurre si se aparte de la organización estatal. La ciudad-estado constituye la organización política ideal. Es una forma intermedia entre un conglomerado excesivo de individuos y un puñado de estos. El auténtico ciudadano debe participar en la administración de justicia y del gobierno de la ciudad. Ahora, por último, la diferencia. Los regímenes políticos de formas naturales, para Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la república. Pero de formas desviadas está la tiranía, oligarquía, la demagogia o democracia. Finalmente, amables estudiantes, la república para Aristóteles se consolida como la mejor forma de gobierno en razón de que fomenta la supremacía de la clase media, punto medio entre los ricos y los pobres. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, el final, eh, tratando de resaltar algunas ideas del pensamiento, tanto de la ética y la política de Aristóteles. Y a la luz de todo este acontecimiento de este texto, que son 6 ideas muy importantes. Bueno, muchas gracias. Ustedes pueden apreciar ahí en la presentación, capítulo 5, concepciones de la ética durante el periodo helenístico. Este periodo tiene que ver con la cuarta época del pensamiento griego. Más o menos se inscribe desde el año 323, más o menos, hasta la mitad o algo así, más o menos, del año 50, año 30 antes de Cristo. Interesante en esta época porque después de el mediodía del saber griego, donde está pues Aristóteles, Platón, entre ellos y Sócrates, por supuesto, pasa una etapa de la ética. Después de la ontología pasa al tema de la ética y vamos a tratar de ver aquí precisamente cuando la conquista de los griegos macedonios, la expansión del único imperio helénico y el contacto e intercambio con las culturas del Oriente. Brevemente, ahí ustedes pueden apreciar el objetivo general, distinguir las principales ideas. Vamos a resaltar algunas ideas de 4 tendencias éticas, políticas, en esta parte del capítulo 5, las escuelas pertenecientes al periodo helenístico. Pues interesante, vale la pena, no está de más que el primer objetivo específico tiene que ver con el hedonismo, según Aristipo. El segundo sería con Epicuro, en torno a los placeres. El tercero con Antístenes y Diógenes de la ética cínica. Y por último, en este caso, la filosofía de la ética de Zenón, de Sitio, centrada en la virtud y nada más y nada más y nada menos, en este caso,
el estoicismo. Aquí lo que ustedes pueden ver es ya netamente lo que vamos a estudiar en consecuencia, primero el hedonismo, el epicureísmo, el cinismo y el estoicismo. Algunas palabras que son interesantes que hay que grabárselas, en este caso la apatía, por ejemplo, aponía, la ataraxia, los sirenaicos, hedonismo, epicureísmo, el cinismo y el estoicismo como conceptos claves. A manera de introducción, en este capítulo se centra los últimos grandes exponentes de la ética helénica, la filosofía política de los griegos antiguos. Interesante, dos importantes acontecimientos se inscriben en esta época griega. La muerte del emperador griego Alejandro Magno en el año 323, más o menos, hasta el año 30, fecha en que el emperador romano Octavio Augusto incorpora Egipto a Roma, luego de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, pues desaparición de las ciudades-estado en consecuencia. En este caso, el Estado autónomo y la consolidación de extensos imperios. Por otro lado, el hedonismo, el epicureísmo, son los representantes de esta filosofía moral. Por su parte, las corrientes que contraponen, en este caso, a las dos primeras, es el cinismo y el estoicismo. Ambas constituyen la meta de la vida y se aparta de ilusiones que suelen motivar y perturbar a la mayoría. En este caso, el poder político, la fama, el dinero, los placeres y la belleza. Vamos a entrar, resaltar algunas ideas sobre el hedonismo. El hedonismo, es la corriente de pensamiento moral fundada a inicios del siglo IV. En este caso, se plantea que el placer físico en una escala equilibrada constituye la meta de la vida. En este caso, la felicidad del placer. La felicidad, en este caso, no acarrean consecuencias nocivas. En este caso, el placer tiene que ser, pues, el ya, no el pasado o el futuro, en este caso, simplemente el presente. El gran representante en esto es Aristipo de Cirene, o también le llaman Cirenaico, un discípulo de Sócrates, donde parece que tiene muchas incidencias de su pensamiento, funda la filosofía cirenaica, en este caso, y como punto central, el placer. Bueno, pues esta doctrina de Aristipo se denomina hedonismo. Se constituye el supremo bien y la motivación para actuar. A su fundador, en este caso Aristipo, describe disfrutando de buena comida, ropa lujosa, perfumes y mujeres. Para Aristipo, las investigaciones matemáticas y físicas son inútiles, pues no tienen ninguna relación con respecto al bien y la felicidad. Aquí tres ideas muy importantes que se puede resaltar, por ejemplo, en este caso el dolor, que lo sentimos como en el mar acontece una tempestad.
el estado intermedio, en el que no hay dolor ni placer a fin de la quietud del mar, percibido como como un leve movimiento de las aguas, se limita al instante en que se siente. Solo debe disfrutarse en el presente. Bueno, pues estos son los tres estados de nuestro temperamento, según la analogía del que llama del hedonismo, la analogía del mar. El momento positivo es el placer que favorece nuestro navío. En este caso, aquí tenemos algunas ideas resumidas, donde en este caso, Aristipo es discípulo de Sócrates, pero también sus seguidores. Aquí tiene Arete, su hija, y su nieto, que es el mismo nombre que lleva. Interesante por todas estas ideas, en este caso hedonistas. Luego, por su parte, el epicureísmo. Es una escuela que también se llama El Jardín, escuela filosófica El Jardín, que proviene de su fundador Epicuro. En el año 306. Esto llevará a una tranquilidad interior alejada de ambiciones, disfrutando sobre todo de delicias naturales y necesarias. Dicha corriente, en este caso del epicureísmo, la corriente ética brinda caminos para ahuyentar dolores, sufrimientos, temores, supersticiones. Bueno, pues a su muerte de Epicuro deja 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosos volúmenes sobre el amor, la justicia, los dioses y otros temas. De sus escritos solo se conservan 3 cartas y algunos fragmentos. Nos recomienda dejar de aspirar a esos placeres perturbadores, donde él dice textualmente: liberémonos de una vez por todas de la cárcel de la política. El peligro más grande contra la calma interior acampa en los manejos administrativos del Estado. Epicuro ha estado de manifiesto que la felicidad se aloja en la serenidad. Muy interesante en esta parte. No sé si ustedes han escuchado la palabra ataraxia, esa serenidad del alma. Ese estado de tranquilidad solo se experimenta mediante la indiferencia o apatía ante los acontecimientos políticos y el alejamiento de la muchedumbre. Hay que anotar aquí la palabra central de este pensamiento filosófico, ético, político del epicureísmo, la ataraxia. Por otro lado, prefiere cultivar la amistad, complaciéndose con conversaciones inteligentes. Interesante. La corona de la serenidad es incomparablemente superior a la corona de los grandes imperios. Esto es una comparación grandiosa. No hay igualdad, no hay algo comparado como la serenidad. Y en este caso, Epicuro comienza a comparar con la corona de los grandes imperios. Tanto es que para Epicuro, la serenidad, la ataraxia, es lo que hace virtuoso al ser humano. Tenemos aquí algunas ideas de este gran filósofo en un rango de lo óptico a lo
inferior, Epicuro ordena 3 tipos de placeres. Los naturales y necesarios, que son aquellos que se oponen al dolor y proporcionan la subsistencia vital, la salud y equilibrio del alma y del cuerpo, y por consiguiente, la felicidad. Segundo, los naturales y no necesarios. Son aquellos que no provocan dolor si no son satisfechos. Se refiere especialmente a la sensualidad de los sentidos y los placeres sexuales. Aquí se catalogan también cuestiones artificiales como comer manjares, beber licores, refinados o vestir de manera rebuscada. También las artes forman parte de esta categoría. Y por último, el tercer tipo de placeres son los no naturales ni necesarios. Y esto es producto de la vana opinión, que desea escoger bienes exteriores, como por ejemplo, todos los placeres vinculados al deseo de riqueza, poder político, famas, cosas semejantes, algo por así decirlo. El placer es la felicidad para el epicureísmo, e incluye necesariamente disfrute, pero no entendido de una manera meramente sensual, sino como ausencia de dolor, miedo y deseos. Para Epicuro, el fin del placer radica en adquirir la ataraxia, la serenidad, la santa serenidad. El sabio prudente debe desembarazarse de los temores que provienen de los mitos religiosos, de divinidades castigadoras, la superstición y del horror a la muerte. Tenemos aquí algún esquema de ideas que ustedes pueden ir comparando, repasando en este sentido. En tercer lugar, tenemos la tercera tendencia ética helénica, lo que es el cinismo. Y el máximo representante o los máximos representantes, aquí hay 2, Antístenes de Atenas y Diógenes de Sinope. Son los mayores representantes del cinismo. Estos exponentes enseñaron hacia el siglo IV antes de Cristo en un gimnasio llamado Sinosargo, que viene a significar perro blanco o perro veloz. En fin de la existencia, el fin de la existencia no se centre en obtener logros en la política, brillar por la fama, ni gozar de los placeres y lujos. La propuesta fundamental, estimables estudiantes, de esta escuela es que la meta humana reside únicamente en la virtud. Antístenes, el representante del cinismo, nace en Atenas en el año 445 y muere en el 365. Se desarrolla durante el apogeo de los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran los primeros profesores de educación pública, especialistas en retórica, en gramática y lógica. Y por supuesto, ustedes saben muy bien de que los sofistas no era visto como por personas de confianza para el pensador Sócrates. ¿A qué se debía eso? Que muchas veces pues se usaba, en este caso el discurso, el lenguaje, para fines falaciosas o introducir una falacia, una falsedad. Bueno,
La imagen idealizada de que Antístenes traza de Sócrates consiste en describirlo como alguien de extraordinarias cualidades morales. Recuerden de que este representante, Antístenes, también fue parte de las escuelas menores socráticas. Entonces, pues, él describe quién fue Sócrates y dice con un autodominio para vencer los placeres, con capacidad para bastarse a sí mismo, soportar fatigas y mantenerse con pocas necesidades. Por otra parte, la pobreza voluntaria. Dentro del cinismo es un tema por excelencia. La pobreza voluntaria lleva a la autosuficiencia e independencia a las personas que emprenden grandes esfuerzos para aumentar sus fortunas. Los compadece, en este caso, como enfermos o los compara con enfermos. La riqueza del alma y no de los bolsillos. Interesante, por aquí algunas ideas. Antístenes describe numerosas obras, una variedad de obras, como por ejemplo sobre ética, sobre la lógica, la dialéctica, etcétera, la interpretación mitológica. En las afueras de Atenas se emplaza un gimnasio de nombre Sinos Argos, y precisamente este era el lugar donde enseñaba estos filósofos. En Antístenes hay un rechazo por los conocimientos generales, incluso decía que los prudentes no debían de aprender a leer libros. Qué curioso, ¿verdad? En aquel momento, para dejarse distraer con escritos ajenos. Bueno, eh, en otro sentido, también se debe de comer y beber, no con vistas al disfrute, sino solo para calmar el hambre y la sed. El arduo trabajo lo aconseja como el único placer. En este caso, para el cinismo, en la ética de Antístenes, el fin de la vida humana se cifra en la virtud, la cual nos encarrila hacia la felicidad. Se trata de alcanzar virtudes que se dan por naturaleza, como el autodominio, la autarquía, la autosuficiencia. Bueno, aquí tenemos un bosquejo interesante de lo que es las ideas de Antístenes. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el cinismo de Diógenes. Algunas ideas de resaltar aquí. Bueno, parece que Diógenes se fue al otro extremo, de pobreza extrema, la austeridad radical, y un culto a la pobreza, durmiendo en un tonel, vistiendo como un manto roto, usando un bastón y un bolso con distintivos de mendigo. Bueno, pues esto ya fue la característica de Diógenes. Diógenes conserva un desprecio total por las apariencias sociales. El cinismo de Diógenes involucra descalificar las conductas y opinión generalizada de la gente, a fin que sean personas auténticas. Bueno, pues sigue ahí el entendimiento. En este caso, los actos que a veces Diógenes tenía por testimonio de aquellos tiempos
decía que Diógenes a veces se comportaba de una manera indecente, escandaloso, eh, por algunas cosas, como ustedes ya han podido leer el libro, el texto. Bien, en la filosofía cínica se cuestionan las instituciones sociales como el matrimonio. Diógenes se cataloga como un filósofo cosmopolita por naturaleza y no reconoce vínculo más que por conversión con otras ciudades por donde transita. Diógenes, vemos la libertad empieza como el propio interior de la persona, con su autarquía, etcétera. Gobernarse a sí mismo, buscando las cosas naturales y mostrando indiferencia, en este caso apatía, frente a las cosas que la gente estima como la más importante. ¿Qué significa autarquía? Consiste en gobernarse a sí mismo, autocontrolarse a sí mismo, autoconocerse a sí mismo. Qué interesante, en esta parte de Diógenes, la palabra central se llama autarquía. Interesante, la felicidad no reside en el exterior, en el poder, las riquezas o en el nombre o renombre, sino que en el interior del ser humano. Interesante aquí en esta parte. Y tenemos ahí algunas incidencias de ideas, lo que ustedes pueden tratar de ayudarse en cuanto de esquematización del cinismo de Diógenes. Y por último, ya para terminar esta exposición, esta presentación de la tutoría 4 del capítulo 5, vamos a tocar lo que es el estoicismo. El máximo representante en esta escuela ética es Zenón de Sitio. ¿Quién fue Zenón de Sitio? Pues él no es griego, pareciera que es de Chipre. Pudo haber sido comerciante, pero le gustó la filosofía y por eso se trasladó hacia Atenas, la escuela de Epicuro, pero luego rechaza que el placer sea el fin de la vida, como lo creían los hedonistas. Más tarde Zenón se hace discípulo de Creates, el cínico. Entonces, para los filósofos del estoa o del estoicismo, es el fin de la vida humana. En este caso, se afinca en la virtud que se obtiene viviendo según la naturaleza, obrando para que el propio ser se conserve, se incremente y viva conforme a su racionalidad. Yo creo que aquí está el pensamiento central del estoicismo. Interesante. Donde habla viviendo según la naturaleza, obrando para que el propio se conserve, se incremente y viva conforme a su racionalidad. Por su parte, las virtudes son la prudencia, la justicia, la valentía y la templanza. Los vicios serán la insensatez, la injusticia, la cobardía o inmoderación. Por su parte, hay también que hay que refutarlos como verdaderos males, pues es muy importante aquí, en este asunto, pues lo que es la insensatez, la injusticia y la cobardía. Bueno, pues vamos, el sabio, en este caso
Zenón, está ayuno de dolor, pasión y desasosiego, vivir de acuerdo con la naturaleza según la razón. El estoicismo, amables estudiantes, postula la asistencia hacia los hijos, parientes y demás miembros de la especie humana. Es más, el bien común aventaja el bien privado. Por eso, el individuo bueno, sabio y obediente a las leyes, concibe de la convención social, piensa más en la ventaja que en la ventaja de todos que en la ventaja de uno mismo. En otras palabras, suena muy bien acá. Esto es como que significa comunitario. La filosofía del pórtico o filosofía del estoicismo respalda una ética para que toda la humanidad, todos los pueblos sean capaces de alcanzar la virtud y ser ciudadanos del mundo. Bueno, pues aquí interesante también, pareciera que si más abajo si podemos leer cómo el estoicismo deja una huella indubitable de lo que hoy nosotros estamos llevando a cabo. Por ejemplo, los estoicos proponen la fraternidad de la humanidad. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar de que los seres humanos marchan al compás de la fraternidad de la humanidad o es todo lo contrario? Y la igualdad natural de todos los seres humanos, pues es catalogado los estoicos como los grandes promotores del derecho natural. El estoicismo es una filosofía helenística de más difusión que se extiende a lo largo no solamente del Imperio Helénico, sino también del Imperio Romano de Occidente. Situado en la era cristiana, aquí sobresalen el griego Epícteto y los romanos Séneca y el emperador Marco Aurelio. Tenemos aquí algunas ideas esquemáticas para que ustedes tengan y se pueden ayudar. Por ejemplo, el Chipre de Citro, el lugar, Cleantes y Crisipo son continuadores del estoicismo antiguo. Providencia, destino, necesidad o razón universal. La expresión sabio no fue una escuela filosófica dogmática, sino abierta. Interesante por ahí. ¿Qué más? Para ir un poco ya resumiendo este material, podemos decir de los hedonistas, Aristipo como el gran representante, donde el nieto, que sí es seguidor de su pensamiento, Aristipo también se llama, y es su hija Arete. Son los seguidores que van a continuar con el hedonismo. Otra de las cosas que podemos rescatar aquí como resumen es el placer es el máximo bien para el hedonismo. El rechazo por los conocimientos científicos, eso no tiene importancia. Hay que ser dueño de uno mismo. Qué interesante esa aseveración. Dueños de uno mismo. Epicuro es fundador de esta escuela, hablando ya del epicureísmo. Volvemos a repetir. La búsqueda de una sabiduría solamente se alcanza a través de una serenidad del alma. Y eso nada más y nada menos se llama ataraxia. La tranquilidad del alma incluye aprender a liberarse del temor de los dioses, el destino y la muerte. Por su parte, la tercera tendencia del cinismo, ya resumiendo, el gran representante aquí es Antístenes,
es el precursor de la filosofía cínica. En esta parte, la virtud es desprenderse de las ilusiones sociales, de la fama, del poder político, del dinero, de los placeres. Por su parte, Diógenes, que también es otro personaje dentro de esta tendencia cínica, es el principal exponente de la filosofía cínica. La filosofía se basa en alcanzar el dominio de sí mismo. Y eso se llama, ¿qué? Se llama autarquía, la cual valora lo natural. Y por último, ya para finalizar, el estoicismo. Pues sus tesis principales que pueden ya y quedan para siempre. El fin de la vida humana es la felicidad, la cual se obtiene viviendo conforme ¿qué? A la naturaleza, conforme a lo que incremente la razón y la autoconservación. La fraternidad de la humanidad y la igualdad de todos deben ser llevadas a escala social y política. Qué enseñanzas tremendas lo que tienen estas escuelas de filosofía, a pesar de que ya no es, digámoslos, que estas escuelas pertenecen como al florecimiento del mediodía del pensamiento griego, pero pasado un poco de la etapa ontológica, ya tenemos estas tendencias. En este caso, para terminar, yo quisiera decirles de que el estoicismo es una de las escuelas que más se ha prolongado en el tiempo, su proyección, su influencia. Este fundador que se llama Zenón, lo que dice ahí un texto, la fraternidad de la humanidad y la igualdad de todos debe ser llevada a escala social y política. Pareciera de que en este caso, Zenón no vio con buenos ojos la política de su tiempo. Amables estudiantes, hasta aquí ha sido nuestra exposición sobre el pensamiento ético político de del periodo helénico o helenístico, donde le hemos visto el hedonismo, el epicureísmo, el cinismo y estoicismo. Les deseo muchos éxitos en su trabajo, en su proyecto académico y hagan de lo mejor.